Buenas tardes, queridos amigos. Yo soy Salvador Vázquez y hoy estará conmigo compartiendo la mesa Víctor Morales. Estamos en el episodio número 7, intitulado El tiempo de los gentiles, dentro de esta serie que hemos llamado La Segunda Venida. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Salvador. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos nuestros amigos de la Luz de la Restauración. Víctor, el día de hoy el tema que nos atañe es el tiempo de los gentiles. A grosso modo, Víctor, en una introducción para este tema, ¿por qué hemos decidido introducir este tema como parte de esta serie de la Segunda Venida? Bueno, la respuesta corta es que es otra de las señales de los tiempos. Hemos hablado en algunos otros de los programas de esta serie acerca de las señales de los tiempos, es decir, las señales previas a la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y una de ellas que se menciona en las Escrituras es precisamente la que tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Y lo que vamos a ver en este programa es el tiempo de los gentiles y vamos a ver sus distintas fases. Es decir, realmente cuándo empezó el tiempo de los gentiles. Yo distinguiría tres fases, ¿no? Cuando empieza el tiempo de los gentiles, el crecimiento o el apogeo del tiempo de los gentiles y una tercera fase que es cuando se termina ese tiempo de los gentiles. Entonces me parece que es lo que vamos a desarrollar esta tarde, sin dejar de lado también el tiempo de los israelitas, ¿no? O el tiempo de Israel, porque ahí digamos que no se cruzan los tiempos de estos dos. Entonces tenemos que observar cuándo fue el tiempo de Israel y cuándo va a volver a ser, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Que esa parte, Víctor, es sumamente interesante porque tradicionalmente, o al menos a lo mejor yo lo entendí mal todo el tiempo, Víctor, o me lo transmitieron mal, no estoy tan seguro de esto. Se hablaba, o yo entendía como el tiempo de los gentiles, si está uno, no puede estar el otro. No son lo mismo y no pueden estar juntos, y también esta parte de que el tiempo de los gentiles implicaba que los gentiles dejarían de gobernar la iglesia desde su cúpula, lo cual a mí me parecía sumamente interesante, pero imposible. Pero ahora ya entiendo que uno no quita al otro y que el tiempo de los gentiles no necesariamente, o el fin del tiempo de los gentiles, o el cumplimiento no necesariamente, o no implica que van a dejar de gobernar unos para poner a otros. Entonces, creo que este tipo de cosas podemos ir platicándolas el día de hoy, y sobre todo estas fases que tú mencionas son muy interesantes. El considerar por qué y desde dónde viene, entonces nos va a llevar a abrir nuestro pensamiento para comprender cuáles son los fines del Señor. Y todo esto, Víctor, tiene que ver con el plan del Señor desde el principio, desde el convenio abrámico, desde el establecimiento del Evangelio a través de Abraham, cómo se desarrolló la historia en el Oriente, y después cómo es que el Evangelio se predica a todas las naciones, se pierde y se restaura, y al final de cuentas, cómo va a ser predicado a todos los demás. Entonces, realmente abarca un periodo de tiempo muy grande, pero creo que podemos dejar sentadas las bases para poder comprender, pues creo yo, con la suficiente claridad a fin de entender de qué se trata esta señal de los tiempos. Y es que es muy interesante, ¿no? Porque, como dices, es parte del plan de Dios, pero también tiene que ver allí, y quizá lo toquemos un poco, tiene que ver con el convenio abrámico, y en donde se le empieza a llamar la casa de Israel, o el pueblo del Señor, o el pueblo del convenio del Señor. Entonces vamos a ver hasta dónde llega ese convenio, es decir, no ha terminado realmente y no va a terminar. Sin embargo, hay algunas partes de la historia en la que los gentiles o en las que los gentiles han tenido un papel muy importante dentro de esta historia de la humanidad. Y el pueblo del convenio sigue siendo el pueblo del Señor. Y de hecho vamos a ver también que el hecho de que haya gentiles no significa que no pertenezcan a la casa de Israel, porque lo pertenecen por adopción en cuanto hacen convenios. Entonces, esa parte también es interesante, ¿no? Sin embargo, sí hay una distinción, aun cuando pueden convivir, y de hecho lo convivieron, ¿no? Si nosotros nos remontáramos a 2000 años, sabríamos que en la primera iglesia de Jesucristo
había tanto israelitas como gentiles. Entonces sí que convivieron, no sé en qué porcentaje o en qué proporción, no sé si hubo más de la casa de Israel miembros de la iglesia o si hubo más conversos gentiles que fueron adoptados en la casa de Israel. Pero luego vamos a ver que, tal vez me estoy adelantando mucho, ¿no? Vamos a ver que ya cuando se restaura el evangelio es a través de los gentiles, entonces ahí tienen un papel muy, muy importante. Pero eso no quita que siga existiendo el convenio del Señor con su pueblo, en donde están incluidos los, digamos, descendientes literales de la casa de Israel. Sí. Entonces, dicho esto, Víctor, vámonos al tema. Y creo que, Víctor, no sé qué pienses tú, pero creo que lo primero que yo tendría que responder es qué es el tiempo de los gentiles. O sea, cuando estamos hablando del tiempo de los gentiles, ¿de qué estamos hablando? Ah, ¿y me lo estás preguntando a mí? No, digo, te digo que a mí me gustaría arrancar por ahí, no sé tú. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí. Tendremos que definir qué es eso del tiempo de los gentiles. Ok, entonces, mira, voy a cargar, ahorita antes del programa, justo antes del programa, nuestro amigo Carlos Méndez nos hizo llegar dos declaraciones que lo definen, y vamos a tratar de entenderlo a partir de esto. Mira, esto lo dice Bruce McConkie. Esta declaración está en el capítulo 41 de la vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, y dice lo siguiente: el tiempo de los gentiles es el periodo durante el cual el evangelio va a ellos preferentemente. Ahora, Víctor, a ver, ¿quiénes son ellos los gentiles? La primera pregunta es: ¿quiénes son los gentiles? Creo que esta pregunta la podemos responder aquí muy, muy fácil, ¿no? Y como tú lo sabes todo, creo que tú me puedes ayudar. Eh, Fíjate que puede haber varias definiciones de quiénes son los gentiles, pero yo creo que la definición más fácil es todo aquel que no es un descendiente literal de la casa de Israel. Y muchos han dicho, bueno, ¿quiénes son estos o en dónde están estos? Y principalmente en Europa, en Norteamérica y también en algunas partes del resto del continente americano. Primordialmente, digamos que estos descendientes o más bien estos que no son descendientes de la casa de Israel, estas son las regiones que habitan actualmente o que han habitado los últimos siglos. Mira, aquí haciendo una búsqueda sobre gentiles, en la guía de estudio de las escrituras nos presenta lo siguiente. Déjame hago esto un poquito más grande. Dice lo siguiente: en las escrituras, el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a gentes que no son de linaje israelita, que es lo que tú decías ahorita, y otras veces para referirse a los que no son de linaje judío. También se usa para indicar a las naciones que no tienen el Evangelio, aunque en ellas haya algunas que sean de sangre israelita. El empleo del término en este último caso es particularmente característico de la forma en que se usa en el Libro de Mormón. Hasta ahí. Pues creo que está bastante claro, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del tiempo de los gentiles? O de los gentiles, más bien. Pero en esa definición, sin embargo, en esas definiciones, realmente hay tres tipos de gentiles, ¿no? O más bien tres definiciones de los gentiles. La primera es la que yo decía, ¿no? Los que no son descendientes de la casa de Israel. Pero ahí menciona otras dos definiciones. Una dice los que no son judíos. Entonces pueden ser de la casa de Israel, sin embargo no son judíos. Y me parece que esa definición la pueden tener los propios judíos, ¿no? Es decir, es difícil que nosotros, al menos como miembros de la iglesia, digamos que los gentiles es cualquiera que no sea directamente judío. Y esa tercera definición que da es la que tiene que ver más como una nación o como naciones o como países, más que descendientes literales de una casa. Que la tercera, a ver, se refiere a, mira, dice, otras veces para referirse a los que no son, ok, también se usa la tercera para indicar las naciones que no tienen el Evangelio, aunque en ellas hay algunos que sean de sangre israelita. Es decir,
Podría definirse que esa nación son de sangre israelita por linaje, pero no tener el evangelio y por tanto se considerarían gentiles. Ahora, la segunda definición que mencionas, Víctor, llama mi atención que se refiere a los judíos. Y es que hoy en día los judíos, mayormente, si hablamos del pueblo de Israel, pensamos en judíos. ¿Sí? O sea, no pensamos en todas las tribus de Israel, sino más Sí. bien a los descendientes de Judá y los identificamos como tal, ¿no? Y de hecho, Lo, el libro de Mormón habla más de judíos, ¿no? sí, lo que pasa es que en la época de Jesucristo, y si no mal recuerdo, para la época de Jesucristo generalmente se les llamaba judíos, pero no porque fueran o no porque hubiera solamente descendientes de Judá, sino porque vivían en la tierra de Judea. Pero entre esos había de varias tribus, no solamente de la tribu de Judá, pero o los demás pueblos se referían a ellos como judíos, o no sé si ellos a sí mismos se autonombraban como judíos, aun cuando no fueran descendientes de Judá, sino por estar en ese grupo, o más bien por esa área geográfica que era de la tierra de Judea. Bien, pues entonces ahí está esta acotación adicional que lo vuelve bastante interesante. Mira, aquí Víctor Hugo León dice, siempre me he hecho la pregunta sobre los países de Oriente, ¿a qué tribu pertenecen? O sea, por linaje, pues yo no lo sé. No sé si tú lo sabes, Víctor, No, pero no lo si sé. es por adopción, al menos la bendición patriarcal podría ayudarnos. Por ejemplo, aquí en América Latina creo que así es, o al menos acá en México, la mayoría somos descendientes de José por los lomos de Manasés o Efraín. Yo me pregunto, a ver si alguien conoce en Japón, es más, si está un japonés ahorita viéndonos, los que entiende español, los santos japoneses, los santos coreanos, normalmente en su bendición patriarcal, ¿quién se les da por linaje, no? En una cuestión espiritual, pero una cuestión de linaje, eh, de descendencia directa, eso sí no lo sé si es que pudiera definirse, ¿no? De acuerdo. De hecho, no hay una declaración, ¿no? Al menos en la iglesia, de que cierto pueblo de Oriente, especialmente, que son los que comenta aquí Víctor Hugo, de que sean de alguna tribu identificada. Realmente no tenemos ninguna declaración de eso. Sí. Pues bueno, entonces, Víctor, estamos definiendo eh, qué eran los gentiles y qué es el tiempo de los gentiles. Y en esto, estamos en esta situación, se une uno de nuestros amigos gentiles. Déjame ver. ¿Cómo estás, César? Hola, aquí con estrenando voz, porque ando todo ronco todavía. Pues te escuchas muy bien, ¿eh? Nos gustaría escucharte cantar. Ah, muy bien. No, ya pasó ese tiempo. Muy bien, César, pues ahí estamos tratando de definir en este momento qué es quiénes son los gentiles y qué es el tiempo de los gentiles. Ya vimos quiénes son los gentiles. Ahora, eh, estamos viendo estas dos definiciones. Primero esta de Bruce McConkie. Entonces, el tiempo de los gentiles es el periodo durante el cual el evangelio va a ellos preferentemente. Y esto continuará hasta que hayan tenido plena oportunidad para aceptar la verdad, o en otras palabras, hasta la plenitud de los gentiles. Entonces el mensaje irá nuevamente a los judíos, entendiendo por judíos tanto la nación como la gente. ¿Alguna observación sobre el resto de la declaración de McConkie? Sí, bueno, eh, primero los judíos, como los conocemos actualmente, son muy celosos de su genealogía. Lamentablemente, no pueden rastrear su genealogía más allá de la época tal vez de Esdras. También tenemos que entender, no todos los judíos se identifican como de la tribu de Judá. También hay un grupo de judíos que se identifican como de la tribu o descendientes de los levitas, y estos judíos tienen su propia tradición. Por ejemplo, tienen un símbolo que es como unas manitas, en las tumbas de aquellos que realmente tienen cierta trazabilidad hasta algunas generaciones como descendientes levitas, que ellos los conocen como Cohen o Coanim en plural. Entonces, aún con digamos, con estos trazos de genealogía, no es tan
certero bueno, tal vez espero no tocar la fibra sensible de nadie, no es tan certero saber que realmente son descendientes del linaje puro. Hoy en día, por el ADN sabemos que linajes puros realmente no hay, ¿no? Incluso por MyHeritage, si nosotros nos hacemos nuestra prueba de ADN, vamos a salir como una revoltura de todo el mundo, y es normal. Entonces, yo me quedo más con la definición de que un gentil es aquella persona que no tiene el evangelio. Incluso entre judíos, hay judíos que se sienten más judíos que otros judíos, y déjenme me explico de esto. Hay judíos que son, descendientes más de europeos, son más blanquitos, que se conocen como askenazis. Ellos, digamos que son ese círculo como el círculo más, tal vez no es la mejor palabra, pero el más exclusivo, ¿no? De judíos. Y también tenemos otros grupos de judíos, por ejemplo, en España, ellos a la península de España le conocen como Seferat, y entonces los judíos que se criaron en esa zona, en la antigua Edad Media, hoy en día se les conoce como judíos sefardíes o sefarditas, y ellos son más morenitos, son más, dados a tener otros idiomas como el ladino, muy parecido al español, obviamente, porque estaban en España, incluso no es tan gustoso para algunos saber esto, pero que hay mezcla entre ellos y los moros, o sea, los árabes. Hay influencia fuerte. Entonces, en cierto punto, aunque los judíos son un pueblo muy unido, se identifican como una nación, no como una religión, aún así, a veces se siente ese ambiente de que los judíos askenazis son más judíos o más puros que los sefardíes, por dar un ejemplo. Entonces, hay una teoría que actualmente está, en discusión, más reputada que en discusión, pero realmente no bien investigada, que es que incluso los judíos askenazis, los judíos que son más europeos, podrían tener una fuerte influencia házara, que era otro poblado. Entonces, no podemos y creo que es algo positivo, no podemos estar reclamando linajes puros. Usualmente el tratar de reclamar linajes puros nos ha llevado a guerras muy feas. Yo creo que como santos de los últimos días debemos entender más el punto de entender a los gentiles como estas naciones que a lo mejor no tienen una historicidad hacia el antiguo Israel, está bien, pero más práctico el entender que las personas que no tienen acceso al evangelio, pudieran ser más los gentiles. No sé qué piensen, Víctor, Chava. Muy de acuerdo, César, con lo que comentas. Me llamó la atención eso que dices, ¿no? De que hay judíos que son más judíos que otros judíos. Pero es la realidad, ¿eh? Y entonces, déjame pongo aquí un comentario, una pregunta que alguien hacía. Ya no la veo. Pero alguien preguntaba si siendo nosotros, por aquí está, dice, dado que somos lamanitas, ¿no somos gentiles? Y esto está relacionado con lo que dice César de la mezcla genética que nosotros tenemos. Yo diría, un lamanita no es gentil, pues si fuera un lamanita que no ha sido mezclado con ninguna otra raza, pues podríamos decir que es israelita, ¿no? Es un descendiente literal de la casa de José. Pero si se refiere, hermana, cuando dice somos lamanitas, si se refiere a los latinoamericanos, la realidad es que estamos muy mezclados de entrada con los españoles o en el caso de Brasil con los portugueses e incluso con otras naciones, ¿no? Algunos con franceses en algunas áreas de Latinoamérica, incluido México. Entonces ya es muy difícil decir realmente que somos, no sé cómo decirlo porque no quiero ofender, ¿no? Pero Mm. depende del color de nuestra piel, nos vamos a dar cuenta si somos más lamanitas o más gentiles, ¿no? Pero estoy No, bueno, hablando, ya no sé si salí ganando o salí perdiendo. no te conozco en persona, César, pero a veces la cámara no muestra el color original, ¿no? El Entonces, filtro. el filtro. Pero no sé si me voy a explicar, ¿no? Es decir, si Ahora hay una mezcla realmente, yo, aun cuando en mi bendición patriarcal me diga que yo soy un descendiente por los lomos de José y que soy un descendiente de Efraín, eso no significa que no estoy mezclado con muchas otras, incluso con naciones gentiles. Entonces,
En este punto es Ahora, muy difícil determinar eso. a veces menospreciamos el término de adopción. Vemos como adoptado como no natural, como no cercano, como no directo. Y, quisiera no quiero darle ideas a nadie, menos a Pepe Mercado, pero uno puede aplicar para la ciudadanía israelí, convirtiéndose al judaísmo. Por eso no le quiero dar ideas a Pepe Mercado. Pero no es un proceso simple, es un proceso bastante complejo en el que una persona tiene que aprender y seguir todas las tradiciones, rituales, y se le hacen exámenes ante consejos de rabinos y todo. Y si una persona logra pasar estos exámenes difíciles, que créanme que es un proceso muy, muy complejo. ¿Ya los hiciste, César? No, no, no. Pero le doy el ejemplo, no, yo no los haría. Pero el punto es, una vez que, pasas todo ese proceso y consigues esa ciudadanía, y consigues el entrar dentro del mundo judío, tú no eres una persona adoptada, no eres un converso, tú eres un judío, en toda la extensión, los términos y todas las facultades que eso implica. Y esto tiene también bases en el Antiguo Testamento, porque el extranjero que se unía y aceptaba todas las prácticas y adorar a Jehová, era considerado parte del pueblo. O sea, no era ya un anexado, no era alguien que estaba, dentro de. Y esto yo lo veo muy ligado al concepto de bautismo y de nacer de nuevo, porque cuando nosotros nos bautizamos en el Evangelio, nosotros simbólicamente nacemos de nuevo. Y entonces, dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. No sé si habíamos prestado atención a lo que es un conciudadano, es alguien igual, es alguien par, no es alguien, no es un migrante, pues, como cuando vamos a otro país y por más que queramos ser del país, no lo somos, ni nuestros hijos, por más que tengan la ciudadanía, la nacionalidad, siempre serás un migrante. Pero en esta parte del evangelio, tú eres conciudadano, eres parte de la nación. Por eso cito el proceso de alguien que se hace judío, en ese momento lo consideran un par, no lo consideran un agregado, no lo consideran como en nuestra cultura tal vez más occidental, alguien adoptado hasta da cosita decirle, revelarle que es adoptado, ¿no? Allá no pasa eso. Entonces, bueno, En esta información que estamos analizando, que habíamos dicho para tratar de definir quiénes son los gentiles, también tenemos esta otra declaración de Ezra Benson. Él dijo, el Señor ha designado estos días en los que vivimos como el tiempo de los gentiles. Y notemos aquí que es el Señor el que da este mote, ¿no? Este nombre al tiempo en el que estamos. Continúa diciendo el presidente Nelson, dice, las naciones gentiles son son las llamadas naciones cristianas, América del Norte y del Sur, y las naciones europeas de donde venimos, muchos de nosotros. La frase tiempo de los gentiles se refiere a ese periodo de tiempo que se extiende desde que el Evangelio fue restaurado al mundo en 1830 hasta que el Evangelio será nuevamente predicado a los judíos, después de que los gentiles lo hayan rechazado. Bien, entonces, de acuerdo con esto que vemos aquí, dice el presidente Benson que las naciones europeas, y vamos a pensar en la Gran Bretaña, en España, los Países Bajos, Bélgica, toda Europa, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar en Europa. Y los europeos, de acuerdo con la historia, pues colonizan las Américas, y entonces los españoles tienen influencia en ciertas zonas, los ingleses en otra, los portugueses en otras zonas. Entonces aquí es donde entra toda esta mezcla, ¿no? Donde ya no hay una descendencia pura en la mayoría de los casos. Ahora, si nos vamos a poblados muy metidos en las selvas de Yucatán o de Centroamérica, en Guatemala, en Chiapas, seguramente en Perú también. No sé en qué otros países sí vamos a encontrar sangres muy puras, muy autóctonas y muy propias, pero ya no las encontramos. Ahora, lo que sí es que para efecto de lo que estamos tratando de definir aquí, entonces, es que el presidente Benson nos dice, ok, estas naciones son naciones que se consideran gentiles. Y cuando hablamos del tiempo de los gentiles, entonces es el tiempo en el que los provenientes de estas naciones
llevarían el evangelio o el estandarte del evangelio, y estos en su tiempo les sería predicado, lo aceptarían, y dice, va a llegar el momento donde lo van a rechazar, y entonces el evangelio será predicado de nuevo a los judíos, dícese judíos o dícese casa de Israel, y lo aceptarían. Entonces, esto sería entonces, así a grosso modo, qué es a lo que se refiere con el tiempo de los gentiles. Pero Ah, para hablar del tiempo de los gentiles, ¿vas a mencionar algo, César? sí, que incluso hay un cumplimiento dual en estas profecías, porque aún es cierto, el evangelio fue restaurado en naciones descendientes de europeos, y Estados Unidos es una nación completamente descendiente de británicos y irlandeses y lo que quieras. Y ahí fue donde nació el evangelio restaurado porque se propiciaron las condiciones. Sí. Medio, ¿no? Porque hubo un buen de persecución. Pero también Isaías dice: "Y reyes serán tus ayos, y reinas tus nodrizas". Un ayo o una nodriza es un sirviente que te cría y te lleva en una etapa temprana. Y sin entrar en temas políticos, ojo, yo vuelvo a sostener que una cosa esté profetizada, no quiere decir que el Señor respalde las acciones que llevan a cabo el cumplimiento de esa profecía. Insisto, está profetizado que iba a haber hombres, malos en los últimos días. Eso no quiere decir que si soy un hombre malo, el Señor me respalda porque, pues, estoy cumpliendo profecía. Sí. Regresándome a la profecía, el Estado de Israel, que agrupó al pueblo judío y que actualmente lo está congregando, más mal que bien, fue fundado con el apoyo del Reino Unido. Y esto es una corona, la corona británica. Todo mal hecho, sí, pero en su etapa temprana este estado fue criado por reyes y reinas. Entonces, hay una profecía ahí cumplida para el pueblo de Israel, digamos, descendiente más cercano a Judá, y también está la profecía cumplida para la restauración del evangelio.